Buenas tardes a todos y a todas. Estamos emitiendo desde Barcelona, en estos momentos es de noche, en Cataluña, la patria de Raymond Panikkar, pero estamos emitiendo también desde Chile y desde Colombia en estos momentos para todos ustedes, los que se están conectando desde diferentes países de América Latina. Tengo el gusto, la gran alegría de poder inaugurar en este momento el grupo Raymond Panikkar para América Latina. Un grupo que tiene como objetivo trabajar uno de los referentes más importantes que son para Som Christians, la figura, en este caso, de Panikkar. Tenemos otros grupos de trabajo en otros idiomas. Ya existe desde hace un mes el grupo Raymond Panikkar en catalán y el mes que viene o dentro de un par de semanas va a comenzar el grupo Raymond Panikkar en inglés desde California, emitiendo desde Estados Unidos. Hoy, no obstante, inauguramos el grupo, como decía, para América Latina y tenemos a dos personas extraordinariamente capaces de poder desarrollar la función de guías de este grupo de estudio. ¿Qué es un grupo de estudio? Pues fundamentalmente es aquel grupo que tiene como objetivo trabajar algo más a fondo una figura que para nosotros es referente. Camilo Alfonso López Saavedra y Nemo Castelli son dos personas que desde Colombia y desde Chile, respectivamente, han trazado caminos muy interesantes de estudio de la figura de Panikkar. Camilo es profesor de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Él es doctor en teología con una tesis sobre Panikkar y además ganó recientemente el premio Raymond Panikkar en español que fue entregado aquí en Girona, en España. Nemo, por su parte, es jesuita, ingeniero civil, licenciado en filosofía y magíster en teología, candidato PhD en Trinity College de Dublín con un doctorado también sobre Raymond Panikkar. Estamos encantados de poder contar con ellos para iniciar esta sesión magistral que va a tener como objetivo la presentación de la figura de Panikkar y también de la obra de la mística, que es la que primero vamos a trabajar, con el subtítulo siguiente: Místico no es una clase especial de hombre, sino que todo hombre es una clase especial de místico. Una clara cita panikkariana que nos va a inspirar durante estas semanas en las que mensualmente nos vamos a encontrar en esta hora por un canal semejante al actual y que todos los inscritos o aquellos que hoy no estén inscritos y se hayan añadido a esta sesión deseen participar, pueden entrar en nuestra página web somcristians.cat grupo Raymond Panikkar LAT, las iniciales de Latinoamérica. El grupo Raymond Panikkar va a trabajar todos los viernes de aquí al mes de junio, una vez al mes, durante una hora y cuarto, una hora y media, donde tanto Camilo como Nemo se irán turnando para presentar los diferentes fragmentos o capítulos u obras de Panikkar, con el fin de que puedan ser leídas por cada uno de los participantes previamente, a ser posible, y a posteriori se pueda compartir aquello que ha generado la lectura y el estudio de cada obra leída personalmente por cada inscrito. Camilo y Nemo nos ayudarán, por supuesto, como figuras de guía a poder introducirnos todavía más, a poder captar mejor el mensaje que dan las obras de Panikkar y también gestionar un debate cercano, cálido y, por supuesto, profundo entre todos los asistentes. Como ustedes saben, como inscritos también recibirán recordatorios previos y posteriores a nuestras actividades relativas a Raymond Panikkar y están invitados a participar también en el grupo de WhatsApp, donde entre mes y mes, digamos, entre sesión y sesión, es posible pues, mantener una comunicación, un contacto, un compartir, un retorno de las sesiones realizadas, incluso un calentamiento de las lecturas que ya se van iniciando entre una sesión y otra. Hoy comenzamos, por tanto, con esta presentación magistral que hacemos en abierto para todos, con el fin de conocer la primera obra con la que comenzaremos este grupo de estudio, de la mística, de Raymond Panikkar. Doy la palabra, pues, a Camilo y a Nemo para que puedan realizar esta presentación, no sin antes agradecer una vez más, lo he hecho en privado,
en varias ocasiones, pero quiero también recalcarlo aquí en público, nuestro agradecimiento y admiración por la generosidad y dedicación tanto de Camilo como de Nemo en estas sesiones, en este proyecto tan interesante, especialmente para América Latina. No significa que pueda participar cualquier otra persona que así lo desee, si el horario le es fácil, le es factible, pero cuando hablamos de Latinoamérica es porque nos adaptamos a los horarios del continente. Muy bien, pues Camilo, Nemo, muchas gracias por estar aquí. Adelante con vuestra presentación y gracias a todos los asistentes hoy en directo desde diferentes países de América Latina. Muchas gracias y adelante. Bueno, muchas gracias, Javier. Un gusto y un privilegio poder iniciar este grupo de Raymond Panikkar para América Latina. Yo en este momento estoy en el sur de Chile, en la región del Maule. Esto es séptima región, algo así como 300 kilómetros al sur de la capital, que es Santiago. Y bueno, quisiera también pedirle a Camilo que nos salude, que nos diga dónde él está. Camilo, ¿estás por ahí? Sí, bueno, estoy desde Bogotá, muy fría por estos días. Ha llovido. Bueno, pues desde esta bella ciudad les saludo. Y con lo que permite la tecnología, aquí estamos a 35 grados, prometen 39, 40 para este fin de semana, así con la diversidad de experiencias, de espacio, de tiempo, de clima, es que queremos iniciar esta sesión. Voy a hacer una pequeña introducción, sabiendo que introducción viene de introducere, para que una guía hacia el interior, y de alguna manera ya estamos en el asunto, porque ustedes que están escuchándonos ahora, o los que van a hacer clic en el YouTube de Somos Cristians, de alguna manera algo están buscando también para querer escuchar y dejarse acompañar por Raymond Panikkar y como él vertió su propia experiencia en su libro de la mística. Este libro de la mística es uno de los últimos textos de Panikkar. Su título, como decía Javier, es de la mística, experiencia plena de la vida. Es una obra de madurez que aparentemente es sencilla, pero la verdad es que es densa, que es un poco difícil, no tiene ni una nota, casi ningún aparato crítico. Raymond Panikkar la publicó en 2005, cuando ella tenía 86 años, y como muchos de sus textos, probablemente lo venía trabajando hace mucho, mucho tiempo, porque esta tuvo más de 20 redacciones antes de su publicación el año 2005. También aparece en las obras completas, como vamos a señalar al final, y el mismo Panikkar nos dice en la introducción que esto no es un libro para Twitter, ni para las redes sociales, no es un libro para impacientes, o para los que quieren leer rápido y poco y captar algo, sino que es un libro que requiere lectura tranquila, lenta, atenta. Al final vamos a darle todas las indicaciones de cómo vamos a funcionar como grupo, así que aguántese hasta el final, pero sabiendo que este libro no se deja clasificar fácil, eh, eh, por lo que se entiende comúnmente por místico, eh, vamos a ver con el mismo título que nos muestra Panikkar, eh, sabiendo que decimos que el título es que la mística experiencia plena de la vida. La mística para él es la búsqueda de la planificación de la vida. Ándate antes, Camilo, todavía no vayas para allá. Retrocede en el PowerPoint con la flecha hacia arriba. Como Camilo nos va a mostrar eh, más adelante, este libro está estructurado en sutras. Sutras quiere decir que es un estilo oriental que se expresa solo lo pensado y solo lo vivido, como una especie de acerto, de afirmaciones. ¿Y por qué le decimos esto? Porque siendo una obra de madurez y que recoge su experiencia vital y la experiencia también que él recibió de todos los lugares que habitó Pánica, de todas las culturas, las personas, las encrucijadas con que se encontró, nosotros queremos ir tejiendo en esta presentación su biografía con el texto, de alguna manera ofreciendo una mirada a esta mística que es experiencia plena en la vida, cómo esa búsqueda se fue cosiendo a través de los lugares que habitó y de la cultura que fue nutriendo su pensamiento. Ahora sí, eh, sí, vamos al siguiente, Camilo. Entonces, en la primera parte vamos a presentar su vida en cinco estaciones o estancias, eh, sabiendo que, como mismo Panikkar dice, esto nos va a permitir identificar dónde vivió, quién es, qué experimentó, pero poco a poco
la identificación nos va a llevar a su identidad, que esperamos tocar un poco más durante todas estas sesiones, que es poder captar cuál es el misterio del ser humano que está detrás de Raymond Panikkar y ofrecido a todos nosotros, por ejemplo, a través de esta obra. En la segunda parte vamos a eh, ver los distintos caminos intelectuales, pero no intelectualistas, como una experiencias que fueron nutriendo su vida, que lo hizo llegar a la cima de lo que él experimentó como una vida plena, la plenitud de la vida con B mayúscula. Y después de la tercera parte, vamos a abrir el diálogo para escuchar entre nosotros, para preguntas, para reflexiones. Aquí, por supuesto, no hay preguntas buenas o malas, sino verdaderas. Entonces lo animamos a ser muy honestos, vamos a aproximarnos y ojalá podamos tener una conversación muy enriquecedora. Entonces, partamos con la primera parte. Raymond Panikkar nació en noviembre de 1918. Si ustedes ven ahí, esta es una, antes de que vayas para allá, Camilo, Google Maps nos muestra la ciudad de Barcelona vista desde el aire. Van a ver el centro histórico ahí junto al puerto, se ve la Sagrada Familia, la Basílica. El punto rojo, la ubicación, esa es la calle Carrera del Rector Ubaj 36, donde nació Raymond Panikkar. Ahora sí, la siguiente, Camilo. En esa calle, que es una foto que sacamos hace algunos meses con Camilo, vamos a ver los primeros árboles. Si vas a la siguiente, vamos a ver el frontis de la casa donde nació. Hay una placa ahí que recuerda que ahí vivió su mamá, catalana, de nombre Carme Alemany, que es una familia de la burguesía catalana, y del papá indio, cuyo nombre es Ramuni Panikkar, que es malabar, de origen aristocrático, pero que tenía pasaporte británico por la relación colonial que había entre el Reino Unido y la India, y quien en 1916, o sea, 2 años antes que naciera Panikkar, se fue a Barcelona. Eh, Anda la siguiente. Vamos a mostrar una imagen. Este es justo Raymond Panikkar a la edad de 18 años, cuando ya había recién terminado de estudiar su bachiller en el Colegio Jesuita de Sarriá. Eh, Comentamos lo de los papás porque él mismo va a decir que se sentía medio español, medio indio. No, siempre se consideró totalmente español, totalmente indio, totalmente occidental, totalmente oriental y, como vamos a ver, totalmente católico, hindú, budista y secular. Ahí hay una foto de sus hermanos. ¿Por qué mostramos esto? Porque él, a la edad de 18 años, cuando ya estaba a punto de arrancar la guerra civil española, tuvo que salir de España y fue hacia Alemania. Y ahí pasó 3 años estudiando física, matemática, filosofía y teología, que van a ser como las 3 áreas que van a ir configurando su acervo intelectual: la ciencia, la filosofía y la teología. Volvió después de terminar la guerra civil a España con su hermano, volvió en bicicleta, estuvo un tiempo en la industria familiar y estudió en Madrid, donde terminó su tesis doctoral en ciencia, estudiando el concepto de naturaleza, por lo cual después recibió un premio, el premio Méndez Pelayo de Humanidades del año 51. Y estando de vuelta ya en España, él conoce a Escrivá Balaguer, quien fuera el fundador después del Opus Dei. Por lo tanto, Raymond Panikkar ingresa al Opus Dei, se hace sacerdote, el año 46 es ordenado, eh, y su relación con el Opus Dei empieza poco a poco a ir quebrándose hasta que ya en la década del año 50, él hace un viaje a Roma, enviado ya supuestamente para servir en un colegio romano, pero después nos vamos a enterar que es porque más bien se estaba con fuertes sospechas sobre el tipo de formación teológica que Raymond Panikkar tenía. Entonces volvemos al punto uno y te doy el pase, Camilo. Bueno, quisiera decir que para Panikkar no puede haber un diálogo interreligioso si no hay una identidad profunda desde la perspectiva desde la que se habla. Si quiero dialogar con el hinduismo, si quiero dialogar con el budismo, si quiero abrirme a estas otras tradiciones, lo hago desde un punto específico. Y creo que aquí empieza a solidificarse, a ser ahondada la experiencia cristiana y el conocimiento mismo de esta tradición. O sea, si Raymond Panikkar es auténticamente cristiano,
Lo es porque asume con seriedad intelectual y con responsabilidad existencial esta tradición. Hace sus estudios filosóficos de corte cristiano. Sabemos muy bien que el personalismo era muy fuerte en la época en que él se forma. Hace sus estudios teológicos en un tiempo de profundos cambios de los cuales él va a ser parte. Está la pregunta, por ejemplo, preconciliar y que se desarrollaron durante el concilio, ¿hay salvación en otras tradiciones religiosas? Pues bueno, él apropia todo esto, lo aborda, es un gran lector, es un ávido estudioso y vive plenamente su fe al mismo tiempo que la conoce. Aquí tenemos al Panicar cristiano, aquí tenemos al Panicar que es sacerdote del Opus Dei, que esto en lugar de impedir la apertura, luego la posibilitará. Muchas personas que conversan conmigo en alguna ocasión sobre Raymond Panikkar me dicen, pero ¿cómo siendo un sacerdote del Opus Dei puede proponer luego lo que para él es un camino de la pluralidad religiosa? Pues bueno, creo que él entendió muy bien esto de a mayor hondura, más apertura. Y la madurez es el reconocimiento de lo propio que no se cierra a la fecundación de lo otro. Pero en esta primera parte vemos al Panikar cristiano, que ya comienza a abrirse. Su tesis doctoral, El Cristo desconocido del hinduismo, ya muestra el encuentro de dos tradiciones, la cristiana, muy solidificada, conocida y vivida, pero que empieza a salir hacia el encuentro de el hinduismo. Vamos entonces a Roma. Eh, Como nos anticipaba ya Camilo, aunque estuvo una primera estancia a partir del año 55 en la India, estuvo el año 53 y el 54 en Roma, eh, acompañando casas de formación y él también haciendo estudios de teología. eh, Vuelve después a Roma a terminar su tesis, que es la que muestra ahí, que fue publicada como The Unknown Christ of Hinduism, que es el Cristo desconocido del hinduismo, que es una de sus principales obras, traducida a muchas, muchas, muchas lenguas, de gran influencia, y que como decía Camilo, la apertura supone hondura la propia tradición. Pues tenemos una imagen ahí de Raymond Panikkar, año 62, antes de eso, Camilo, eh, que habla sobre la iglesia en nuestro tiempo. Esto es justo después que se acaba de inaugurar el Concilio Vaticano II, el cual Raymond Panikkar estuvo presente en Roma, fue partícipe, estuvo asesorando. eh, y desde ahí ya empezó el hablar, siendo del opus, de la necesidad que el mismo hinduismo u otras culturas descubrieran al Cristo no desde la matriz cultural que venía occidental, no desde la matriz cultural latina, griega, sino desde la propia cultura. Eh, Ponemos esta foto final de su paso por Roma hasta que vuelve definitivamente a la India, porque es bien conocida una polémica en que su amigo Enrico Castelli, quien hace conferencias anuales, que invita año a año a Raymond Panikkar a participar de estas conferencias, con ponencias en el diálogo con otros filósofos y teólogos, le consiguió una audiencia después de este encuentro para conversar con el Papa Pablo VI, audiencia en la cual es de ya de público conocimiento que el Opus Dei evitó a toda costa que él tuviera, estuvo semi-prisionero en casa del Opus Dei, no pudo llegar a la audiencia y eso hace que él se tome distancia y parta definitivamente a la India, desde donde sale del Opus Dei el año 66. Camilo. La estadía de Raymond Panikkar en Roma le permite hacer un doctorado en teología que al mismo tiempo le va a llevar a una experiencia profunda de Cristo. Y esto va a marcar
una extensión, podríamos decir así, una ampliación de su teología, que desde ahora comienza a ser profundamente interreligiosa, pero al mismo tiempo inicia la ruptura con el Opus Dei. Sabemos que la posición de la iglesia es inclusivista y sí es posible, va a decir el Concilio in Nostra Aetate, quien salva es Cristo. Él es la única mediación existente entre el Padre y nosotros. Y por tanto, personas que no conocen a Cristo se pueden salvar por Él sin que lo sepan. Es el conocido cristianismo anónimo de Karl Rahner, por cierto, teólogo a quien Panikkar también conoció, teólogo jesuita, y él va como a la frontera de la teología porque él no se va a hallar en el paradigma inclusivista, y aquí viene la ruptura con el Opus Dei, porque él va a decir que Cristo es el nombre que nosotros los cristianos le damos al misterio último de la realidad. Pero el misterio último de la realidad es innombrable y actúa en todas las culturas, y éstas le llaman por un nombre distinto. O sea, para Panikkar, Cristo es el símbolo de la totalidad. Él no lo va a circunscribir a una persona física, histórica, ni lo va a reducir a esto, sino que dice es la cima hacia la cual todas las culturas transitan, que está más acá de ellas, pero al mismo tiempo las trasciende a todas y tiene diferentes nombres. Por eso una de las frases más conocidas de este libro es que si bien Cristo es desconocido en la India, no quiere decir que sea conocido por los cristianos. Estamos haciendo camino, vamos en vía de su vislumbre, de su hallazgo, de la experiencia unitiva, pero este misterio está más allá de las palabras. Y ninguna religión tiene el monopolio de su ser y mucho menos de su nombre. Este libro es una invitación a descalzarse, a ser humildes y a caminar juntos interreligiosamente. Su tercera estancia ya es la experiencia larga que tuvo en la India, aunque fue interrumpido por esa pasada por Roma entre el año 55 y el 66. Vivió en la India, aunque después del año 66 estuvo siempre yendo y viniendo. Nunca dejó de anclarse en su segunda alma, que era la tradición india que recibió de su padre. Cuando llega a la India, eh, él toma contacto intentando redescubrir o descubrir la unidad que podría haber entre el cristianismo y el hinduismo, eh, con distinción, pero sin separación, y ahí hizo amistad tanto con el monje Jules Monchanin y con el monje benedictino Henry Lesaux, que ahí está en esta imagen celebrando una misa con ellos, eh, y también con el monje benedictino inglés B.D. Griffiths, con quien buscaban encarnar en la realidad de la India y en la realidad de la cultura hindú su propia experiencia del Cristo como plenitud de la vida. Y ahí fue descubriendo el camino del pensamiento Advaita o adual propio de Oriente, eh, que le permite a él superar las dicotomías, los dualismos, para más bien desde el diálogo entre distintas tradiciones que van a empezar a habitar en él, hacer la síntesis superadora, que no es ecléctica, que no es escoger un poquito de cada una, sino de mutuo enriquecimiento. Eh, en este tiempo, además, tiene un encuentro profundo, profundo con el budismo. Le piden a él un texto sobre el ateísmo budista. eh, y, cosa que no hemos dicho, pero durante todo este tiempo, tanto en España, en Roma y ahora en la India, sigue estudiando, publicando mucho en revistas y participando de conferencias y seminarios, aunque la gran parte de su obra va a empezar a ser publicada a partir de los años mediados finales de los 60. Camilo. Si bien el Cristo es conocido del hinduismo, como ya dije, fue el que le llevó a la ruptura en cuanto a su posición teológica con el Opus,
porque él llega ya finalmente a la India siendo un Raymond Panikkar mucho más libre frente a sus posiciones teológicas, porque ya no está con el Opus Dei. Eh, el Cristo desconocido del hinduismo no es su obra cristológica más fuerte, a mi modo de ver. Lo será luego un texto publicado que tiene este bello nombre, La plenitud del hombre, una cristofanía, donde él intenta aclarar el asunto cristológico, porque la cristología es el obstáculo y al mismo tiempo la oportunidad del diálogo interreligioso, donde va a ser la distinción que Nemo mencionaba anteriormente entre identidad e identificación, que no es lo mismo. Pero estos términos y, y esta posición cristológica que también está presente en el libro de la mística la abordaremos y la profundizaremos después. Sin embargo, va a venir una de las sentencias, una de las apuestas más hondas de Panikkar para el diálogo interreligioso, y no es otra que el vislumbre cristiano de la Trinidad. La Trinidad es lo que va a abrir a Panikkar a otras corrientes, tradiciones, experiencias y sabidurías. ¿Por qué? Porque para él Dios va a dejar de ser substancia individual, de naturaleza racional. O sea, si es entendida la persona así, Panikkar no la entiende así. Panikkar va a entender a Dios desde la perspectiva de la relación. Dios es relación y la Trinidad le permite hablar de esto, porque el Padre no es sin el Hijo no es sin el Padre, el Espíritu no es sin el Padre y sin el Hijo. Y va a encontrar una equivalencia homeomórfica en la India con la Trimurti hindú, Brahma, Vishnu y Shiva, y también con el Satchitananda y con los tres caminos que posteriormente vamos a hablar de ellos, y ve que en las distintas tradiciones religiosas la relación es una corriente profunda de vida que las transita, y esto le va a permitir a él abandonarse a ello desde una cercanía antes no vista, pero al mismo tiempo desde identidades tan distintas que se encuentran y dialogan. A esto le va a llamar equivalencias homeomórficas. Dos posiciones que no son la misma, que no cumplen su mismo papel en su tradición religiosa, pero que son equivalentes. ¿Qué pasó? Al final, pensando Panikkar que iba a vivir toda su vida en la India, vivía cerca de un templo, en un lugar muy sencillo, muy pobre, estudiando, meditando, escribiendo, y le llegó una propuesta para una cátedra en los Estados Unidos. Pasamos al cuarto momento de estas cinco estancias, que es su vida en California, eh, donde se le abre el ámbito de la secularidad y él pasa la mitad del tiempo. Primero fue en Harvard, en Boston, después en California, en Santa Bárbara, y la otra mitad del tiempo en la India. Vemos un Panikkar que ahora un poco se adapta al modo de vida americano, que le da acceso a al desafío de la secularidad. Esa foto que recién acaba de aparecer es su estudio de trabajo en Santa Bárbara, y ahí desarrolla durante 20 años gran parte de su labor como profesor, como académico, como acompañante de tesis de doctorado, hasta el año 1987. Y como él mismo decía, estoy la mitad del año en el país más rico, en la nación más poderosa, eh, y Ujú. a su contrario, a tan solo 12 horas casi al otro lado del mundo, habitaba en las ciudades más caóticas, en uno de los estados en ese momento menos desarrollados, en uno de los países que estaba atravesando un momento de empobrecimiento brutal, como era Varanasi en Uttar Pradesh, en la India. Y entre estos dos lugares se iba moviendo Panikkar. Eh, muchos de sus libros son publicados durante estos años. Eh, Uno de ellos se empezó a trabajar, aunque fue publicado después, que el que está mostrando ahora la imagen, que es El mundo en el silencio, su trabajo sobre la secularidad sagrada, en que sería de alguna manera su cuarta eh,
la cuarta fuente de la cual bebe, sí que la primera es la cristiana, después la hindú y después la budista, la secularidad, y entendida no como lo contrario a lo sagrado, sino que ella es sagrada en sí misma, es lo que va a, a ocurrir durante estos años. Camilo. Bueno, de Cristo en la Trinidad, al ser humano y a todo cuanto existe. Esa va a ser la progresión de Raymond Panikkar. Una de las afirmaciones quizá más fuertes es: Cristo no era monoteísta porque creía en la Trinidad. Al final, al momento de morir, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Hijo entrega el espíritu al Padre. Del uno, de Yahvé, o sea, dice, se supera a la diversidad, a la multiplicidad, o sea, por ahí se camina, y la apertura es cada vez mayor, porque entonces ya no solo es la Trinidad que indica la divinidad, sino que la Trinidad está en todo. Dios está por doquier. Padre, Hijo y Espíritu, la relación habita en todas las cosas. Y comienza a hablar de la Trinidad radical. Esa relación reside en el cielo, en la tierra, en los animales y en el ser humano. Por tanto, antropológicamente va a ser una lectura de el ser humano es cuerpo, alma, espíritu. O sea, la huella de la Trinidad está en él y en todo el cosmos. Dios, ser humano y mundo. Es lo que se va a conocer, quizás es el concepto más conocido de Raymond Panikkar, la intuición cosmoteándrica. Cuando llega a California, casi todos los estudiantes de la universidad quieren hacer tesis doctoral con él, porque de una u otra forma explicita en ellos, sean creyentes o no creyentes, lo que están viviendo. O sea, no es que Dios habite o el espíritu o la trascendencia o el absoluto habita en quienes creen. No, en todos y en todo. Entonces sienten esta explicitación de una presencia que les abre a a la plena experiencia de la vida, sin distinciones. Y Panikkar va a decir, miren, lo secular no es lo opuesto a lo sagrado. Lo opuesto a lo sagrado es lo profano. Pero este mundo, el séculum, el siglo en el que habitamos, está lleno de una presencia que es común a todos y que la podemos expresar de diferentes maneras. Podemos tener un vislumbre de ella desde diferentes puntos de vista y no pertenece a nadie, porque nos junta a todos. Eso es la secularidad sagrada para Raymond Panikkar. Así que sale con sus estudiantes a caminar por el campus y eso es experiencia sagrada. Celebra matrimonios en la naturaleza y eso es experiencia sagrada. Los estudiantes le dicen casi que a él: hombre, creíamos desde hace mucho que lo sagrado no solo estaba en el templo, sino también en las montañas, en los caminos, en la ciudad, y tú has venido a decirnos lo que ya intuíamos. ¿Qué pasó el año 87? Ahí vemos ya a Panikkar dando antes, la foto antes, como que vamos a usar la Camilo de, como de bisagra. Eh, Tanto esta imagen que muestra un Panikkar, el anterior, ya al final de sus sesentas, en su actividad de profesor, de catedrático, de acompañante de tesis, y la última imagen de esta sección es cuando fue invitado a dar las Gifford Lectures en Edimburgo, que es una de las más famosas lecciones que se dan anualmente, que han estado gente de la talla de Charles Taylor, de Mircea Eliade y tantos otros. Eh, bueno, esa conferencia la preparó durante los últimos años en California, sus primeros años en Tavertet, que es el lugar de Cataluña donde él vuelve
al final de su vida y habiéndose retirado de la academia, que tenía en un lugar que está en los Prepirineos, y esta es la vista que se ve más o menos desde su casa, y imagínense un pueblo montañoso eh, hecho de piedra y de madera que está a la derecha, de no más de 500 habitantes, y ahí es donde eh, Raymond Panikkar vuelve a reinsertarse en sus raíces de vida, de alguna manera como que cierra el círculo. Ahí se ve la casa que él compró, justo en esa esquina. eh, Ahí está en el jardín que da, que mira hacia el valle, ahí desde Tabertet. Eh, y aquí también tiene una prolífica vida académica, de estudio intelectual, escribiendo muchos libros, e inaugura un centro intercultural, de estudio intercultural llamado Vivarium, que se reúnen una vez al mes con gente de Barcelona, de alrededores, o a veces personas que lo visitan de otras partes del mundo, para distintos coloquios. Además tiene un vivarium académico, con gente que quiere estudiar su forma de pensar, su obra, y un vivarium artium, que eh, eran conferencias mensuales sobre distintos temas de arte. Aquí es donde eh, Raymond Panikkar eh, termina, y podríamos decir, comienza su vida, y con la pregunta de, por la siguiente imagen, Camilo, o las dos últimas, porque ahí está conversando con otras personas en el vivarium. El último Raymond Panikkar que vemos ahí ya viejito, antes de esa, eh, es tan distinto, hay total discontinuidad con el Raymond Panikkar que veíamos joven saliendo de Barcelona, o el Raymond Panikkar vestido de negro como sacerdote del Opus Dei. Nosotros creemos que hay continuidad y discontinuidad, y también a nivel de su búsqueda y su pensamiento. Hay ciertos conceptos que ya emergieron en la década del 50 y el 60, que aquí se terminan de desarrollar y amplificar. Pero por eso quiero dejarlo ahora con Camilo para cerrar esta parte de su historia. Bueno, el Panicar de Tabertet quizá es el Panicar que más me gusta, me llama la atención, porque trae todo un recorrido, toda una madurez desde el tiempo en que comienza a ser cristiano, profundiza su fe, en el tiempo en el que va a la India, se descubre hindú, profundiza su fe hindú, bueno, profundiza su experiencia india en el hinduismo, conoce el budismo, se afinca en él, lo madura, y casi como que estas son como tres ríos que desembocan en un mismo lago, o si podríamos decirlo así, en un mismo mar, y bueno, ese mar ya está mucho más abierto en Tabertet. Y de él, creo que la frase más identitaria de este Panikar es: marché de Europa siendo cristiano, llego a la India, me descubro hindú, me hago budista y regreso a Europa sin haber dejado de ser lo primero. Y si tuviera que añadir una cuarta identidad, sería la de secularidad sagrada que viví en California. ¿Y por qué digo que es el Panicar que más me gusta? Porque cuando está de lleno en la academia en Santa Bárbara, él siente que no encaja en los proyectos de investigación de sus colegas o de la universidad, porque la universidad es muy rigurosa en cuanto a la investigación basada en conceptos y en métodos, y él cree que la experiencia plena de la vida no se deja reducir a eso, y por tanto va a dar la importancia que amerita la rigurosidad académica, pero dejando que la experiencia transida sus obras. Y él va a afirmar que la experiencia es lo primero y es lo que nos remite a la fe, porque somos seres finitos abiertos a lo infinito, y que después sí llega la sistematización de esas experiencias y que se organizan en cuerpos de definiciones dogmáticas, a lo que él va a llamar creencias. Pero previo a las creencias está nuestra experiencia de fe. O sea, le va a dar prioridad y va a transparentar la experiencia a través de definiciones que, atención a esto, están las definiciones dogmáticas ya propias de cada una de las tradiciones que él transitó. Pero él también siente que estos conceptos no dan,
Y este Panikar comienza, ya lo venía haciendo de hecho, a crear conceptos que diafanicen mucho más esa experiencia que no se deja atrapar en las palabras. Y por eso durante todo el curso vamos a ir conociendo neologismos, es decir, palabras que Panikar creó para decir lo indecible. Por eso es que me gusta este Panikar de Tabertel. Las últimas imágenes son de la iglesia de Tabertet, donde él celebraba la Eucaristía eh, y donde después parte de sus cenizas fueron depositadas, que es la última imagen que está ahí. eh, esta, esta forma que se ve como cónica, que fue traída de la India, que tiene al interior, que parte de sus cenizas, una pequeña cruz y con un ciprés que lo acompaña. Llevamos media hora, amigos y amigas, de presentar parte de la identificación para aspirar a conocer la identidad de este hombre, de este ser humano que es Raymond Panikar. Podríamos tal vez, Camilo, dejar abierto 5 o 7 minutos para preguntas hasta ahora y así descansamos un poco de que nos escuchen a Camilo y a mí. Podríamos tal vez detener el compartir pantalla y que abramos ya sea para comentarios, preguntas, alguna intervención o reflexiones que surjan a ustedes, amigos participantes. Lo que les pedimos es que enciendan sus micrófonos y que una vez que intervengan después lo apaguen. Si alguno alguna a veces tiene más vergüenza de preguntar, también puede hacerlo a través del chat y podemos ir leyendo Nico, sus creo. preguntas. Nico, levanta la Sí, mano. bueno, yo también soy del Maule, por si acaso, igual que Nemo, que está en el Maule. Pareciera que Panicar se parece mucho es como el rey cultural de Occidente que se desplaza hacia Oriente, como Alejandro Magno o como San Francisco Javier, y se mimetiza, se mete dentro de la cultura, se viste como los sabios que va recorriendo. Me llama la atención que solamente no pasa a China, no llega a Japón. Eh, Me llama la atención también que no hay una reflexión respecto si es que él chocó con las castas indias, si es que chocó con el concepto de amor cristiano, con el hinduismo. Quizás en el futuro, en las otras sesiones, hablemos de eso, pero me llamó la atención que de partida no se haga la reflexión cómo él considera el amor en las otras culturas, en las otras religiones. ¿Y qué es lo que hace que verdaderamente Panikar sea tan cristiano y tan hinduista? ¿Cómo lo comprueban? Eso es. Si quieres, Nemo, empiezo. Bueno, lo primero, Nico, él va a proponer una hermenéutica de aproximación a otras culturas que va a denominar hermenéutica diatópica. Sí, es como la interpretación que se hace no entre dos textos, sino entre dos lugares. Y una de sus premisas es, uno no puede juzgar a otra cultura con categorías que son extrañas a ella. Y por eso se va a la India y ahonda sin prejuicios en el hinduismo. O sea, no lleva prejuicios cristianos para iluminar los conceptos y las experiencias de la India, sino que va y se sumerge en esta tradición, atención, sin dejar de ser cristiano. Eso para él es fundamental. O sea, la identidad cristiana se ve nutrida por las honduras de la India. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, ¿por qué va tras el hinduismo? Porque él sigue el recorrido de su sangre. Su padre era indio y él lo que quiere es ir tras el rastro y tras el núcleo de la experiencia de su familia, de su tradición y, y creo que bellamente Nemo lo ha dicho ahora antes, él nunca se consideró mitad hindú, mitad cristiano, sino plenamente cristiano y plenamente hindú. ¿Y sabes de dónde toma esta definición, que me parece bellísimo? De la definición dogmática de la divinidad y de la humanidad de Cristo. Porque dice cristianamente los concilios, sobre todo en Nicea, dice Jesús es plenamente hombre y plenamente divino. Entonces él va a decir, así como Jesús no es mitad hombre, mitad divino, yo no soy mitad hindú
y mitad cristiano, sino que soy plenamente lo uno y lo otro. Adelante, Nacho Castro. Hola, primero como agradecer bueno, la posibilidad de meternos en Panicar. Las facultades como católicas, eclesiásticas no es muy común, así que se agradece esta instancia. Yo tengo un montón de preguntas a tratar de dejar como dos nomás. Primero, escuchándolos, pregunto por su formación, ¿cuáles fueron sus lecturas? Porque, por ejemplo, no sé, lo escucho y pienso en Dioshua, en Pseudo-Dionisio, pienso en Eckhart, pienso desde la tradición más oriental y Kitaro Nishida, eh, ¿cómo se vincula con la larga tradición de hombres que intentaron también superar como el lenguaje con una búsqueda de una experiencia espiritual más profunda? Eso después, si pueden decir algo sobre este Cristo desconocido del hinduismo, una de mis preguntas es, no se, Panikkar no está tratando de encontrar lo mío en el otro, no está forzando el encuentro de ese Cristo o de ese Dios cristiano en las otras tradiciones, que sacralizar la secularidad si ella no quiere ser sagrada, no quiere sacralizarse. ¿No termina siendo también un esfuerzo impositivo del autor? Pregunto. Luego, si pueden decir algo sobre qué pasa con el misterio encarnatorio. Ustedes como que en un momento sentí que hacen como una simbiosis, una semejanza absoluta entre el Cristo y el Jesús histórico. ¿En qué Cristo está pensando Panikkar? ¿Cómo se vinculan? ¿Qué va, tanto que implica para Panikkar el proceso kenótico? Y finalmente, algo más, mucho más pequeño, ustedes hablaron de cuerpo, alma y espíritu. ¿Cuál es la diferencia según ustedes de Panikkar entre alma y espíritu? Eso, gracias a lo que sea que puedan ahí profundizar. Buenísimo, gracias Ignacio. Bueno, son demasiados temas, pero llevé registro de ellos porque siendo esta como la inauguración de nuestro taller, de nuestro curso, vamos a tener que hacernos cargo de ellas eh, durante el camino. Tal vez un par que pueden ser más generales, pero por generales fundamentales. La primera es la distinción entre Cristo y el Jesús histórico. Pánica va a decir, Jesucristo, Jesús de Nazaret es el Cristo nos agota en Jesús de Nazaret. Eh, que yo creo que va más allá que Dupuy y que Hans King, pero lo dice de una manera porque no quiere ser polemista, sino ir a fondo, que no, hasta el día de hoy no recibió problemas, al menos desde el mundo cristiano católico. Eh, hay, por supuesto, teólogos que no coinciden con él y que están en contra de esta posición, pero su punto va a ser, eh, el Cristo es la planificación del ser humano, de la creación o naturaleza y de Dios mismo. Porque cuando él habla de lo cosmoteántico, Dios, materia, naturaleza y la conciencia, que no es solamente racionalidad, están siempre juntas. Que yo las separe es una abstracción. Entonces siempre va a decir, puedo distinguir, no separar. ¿Qué es Calcedonia? Distingamos. El problema es cuando fragmento las cosas. Que lo mismo pasa con la secularidad sagrada. Si yo fragmento la realidad entre, además, con un error conceptual, pero que da cuenta de una fragmentación en la experiencia que la empobrece, pongo frente a secularidad eh, lo sagrado, es creer como que lo sagrado no tiene que ver con lo que habitamos. Y de nuevo aquí vienen todos los problemas que son las dicotomías dualistas. Y llámese dicotomía dualista entre materia espíritu, tiempo y lo eterno, natural sobrenatural, naturaleza gracia, ser humano Dios. Y a todas estas maneras fragmentarias de distinguir y separar, el esfuerzo de él es dar cuenta de una manera en que ellas se articulan
porque eso, primero dice, la separación es una abstracción, no existe. Algo así como Dios en sí mismo, ni el ser humano en sí mismo, o la conciencia en sí misma. Pero esa misma realidad, que es siempre triple entre lo divino, lo humano y lo cosmológico, entre materia, entre la conciencia y entre ese algo más que inventamos por Dios, y lo pongo entre paréntesis, eh, hay distintas maneras de acceder a ello que no son todas reductibles a la razón. Y aquí algo que vamos a profundizar después, y solamente lo anuncio, él recogiendo parte de la tradición o las tradiciones en distintas culturas ve un triple acceso. Acceso a través de los sentidos, acceso a través del intelecto, que no es solo la razón. El problema es que nosotros hemos reducido inteligencia o intelecto a razón. O sea, hay dimensiones que se dejan mostrar al intelecto, pero que sin ser irracionales no son reducibles a la razón. Y la tercera dimensión o tercer acceso, en palabras de Platón, sería la mística con K, que es la apertura a la totalidad que se deja captar, tomar conciencia, habitar a través de la experiencia para él del silencio. Entonces, el silencio es previo a la palabra, previo al logos. Solamente para decir tres accesos, sentidos, intelecto y ese algo más que le va a llamar la mística, la apertura a la conciencia de la totalidad, que son siempre triples, pero lo cual no puede reducir intelección. Y en esto él hace una crítica bien profunda a Hegel. No todo lo real es racional. No significa que haya parte de lo real que sea irracional. Lo que pasa es que no es captable por la razón. No sé si algo ayuda como a ir tirando así como algunas luces, pero por supuesto gracias por las preguntas que son bien de fondo. Vamos a tener que ir abordándolas en el camino. No sé si quieres agregar algo, Camilo. Sí, bueno, Nacho, lectura de Raymond Panikkar. Es muy evidente que Raymond Panikkar leyó al maestro Edgar. Es muy evidente que Raymond Panikkar leyó a Matilde de Magdeburgo, a Hildegarda de Bingen, a Juliana de Norwich. Leyó toda esta tradición apofática, incluso en los padres de la iglesia cita muchísimo a Evagrio Póntico, a Simeón el Nuevo Teólogo. Y tú mencionaste algo que es muy interesante en él porque el libro de la Escuela de Kioto que escribió James Heisig está prologado por Raymond Panikkar. Y James Heisig en el texto que se llama Panikkar hoy cuenta que Panikkar viajó a Japón, hizo un ciclo de conferencias y de lecciones allí en Japón en el centro de estudios orientales que tiene en la Universidad de Kioto y que dirige Heisig y que continuamente le preguntaba por Nichida Kitaro, Tanabe Hajime y Keiji Nichitani. O sea, Panikkar leyó a los filósofos de Kioto y con humildad le preguntaba a Hayshi sobre ellos para saber si los estaba interpretando bien. Y Hayshi va a decir lo siguiente, y con mucha seriedad lo dice. Panikkar era un inquieto por el Zen, pero su fortaleza estaba más en la experiencia védica. O sea que aquí nos encontramos, gracias a Heisig, con un Panikkar que también es humano, que busca, pero conoce más de una tradición que de otra. Y pues como no conoce de la otra, pregunta a los que saben. Entonces eso podría decirte respecto a a las lecturas de Panikkar. Sí, yo quería preguntar acerca de una frase que habéis dicho y que no comprendo cómo se puede afirmar que Jesús no era monoteísta. ¿Podríais explicarlo un poquito? Y también, Camilo, referente a esto que decías que él pregunta a las religiones que no conoce, ¿por qué nunca cita el Islam o nunca se adentra en el Islam? No hace ninguna referencia a ella, a él, al Islam. Gracias. Bueno, respecto a la afirmación, esto aparece. Esta fue una pregunta que le hizo Victorino Pérez Prieto a Panikkar en una de sus conversaciones y que pone en su libro Dios es ser humano mundo, la Trinidad en Raymond Panikkar. O sea, bueno, Jesús era monoteísta, o sea, ¿por qué dices que se debe superar el monoteísmo? Y cita esta afirmación y dice, fue monoteísta
hasta el final de su vida. Al final de su vida tiene una revelación que le apertura muchísimo más al misterio de la realidad. Y ahí es cuando llama a su padre, le dice padre, que no es Yahvé, o sea, supera el monoteísmo abrahámico. Dice que no es que el monoteísmo abrahámico ya quede aniquilado, sino que debe ser superado. Padre, que no es Yahvé, en tus manos el Hijo entrega el Espíritu al Padre. Entonces, esta es la ruptura epistemológica en un Panicar que dice, Dios no es substancia. Dios no puede seguir conservando la imagen de un ser antropomorfizado, alejado de las realidades históricas y que habita en otro lugar. No, Dios está en todo y en todos porque es relación. No es sin nosotros que somos su creación, nosotros no somos sin Él que es nuestro creador y por tanto hay o existe una cercanía interdependiente. Entonces, en eso, eso explica un poco más la afirmación Cristo no era monoteísta porque creía en la Trinidad. Tenía muchos amigos en el Islam, tenía muchos amigos en el judaísmo, pero su proximidad era en sus raíces. Su proximidad estaba dada en sus raíces, en su padre hindú, y como sabemos muy bien, la experiencia del Buda ocurre en el marco del hinduismo. O sea que va a estar siempre ahondando, va a estar muy inquieto en la relación de las tradiciones, de la tradición occidental cristiana y del hinduismo y del budismo, porque estaba en su sangre, estaba en sus cromosomas, no así el islam ni el judaísmo. Solo a partir de lo que dice Camilo, algo que también para que quede resonando, el momento hace Panicar énfasis en que Jesucristo no deja nada escrito. Y, y él llega a asumir una cierta intencionalidad en ello. O sea, que lo relevante de la buena noticia de Jesús no es lo que dijo, sino lo que vivió y cómo vivió. Y aquí viene para la tradición cristiana la importancia del bautismo. Entonces, cuando distinguimos entre Jesús y el Cristo y decimos nosotros somos los cristianos el cuerpo de Cristo o llamados a ser otro Cristo, es bien en serio. Si reduzco el Cristo a Jesús de Nazaret, la fe cristiana es vana, y el bautismo es solamente un show cultural. Pero si creo que hay algo que se llama el Espíritu, que está en todo y en todos y que va transformándonos y transfigurándonos, es para que con las capacidades de nuestra cultura, con el nivel de conciencia, tanto de nuestra biografía como el lugar del mundo en que habitamos, podamos descubrir esa presencia en nosotros que nos va transformando a nosotros y a los demás. Y por ello es entonces que la realidad más profunda no es ser, la realidad más profunda no es amén en términos de va a ser así, es amor, en términos de relación, de vínculo. De nuevo, que se distingue pero no se separa, ni nosotros, cada uno de nosotros de las demás personas, ni de la naturaleza, ni de Dios mismo. Hasta ahí. No sé si en algo ayuda Nacho y Javier y algo Nicolás por lo que estaban preguntando. ¿Qué les parece que, siendo 8:30, que volvamos a la última parte, que es más conceptual, que de alguna manera va a desarrollar algunas de las cosas que estamos viendo ahora, pero que están ordenadas eh, a través de las 4 tradiciones que Panikkar fue habitando y que de alguna manera sean un primer cóctel, un primer tentempié aperitivo que puede ayudar para la primera parte que vamos a leer antes de la siguiente sesión. ¿Les parece, Camilo? Sí, me Perdóname, parece. No sé tengo, si hay una Javier. pregunta de María Clemencia en el chat. Sospecho que ¿Ya? no debe funcionar correctamente el micrófono. Dice, buenas tardes para todos. Panikar, ¿por qué siendo más de la India se destaca como cristiano y sobre todo en la parte del silencio, que en nuestra religión no se practica tanto? ¿Por qué sobresale hasta ahora?
Podéis responderla si queréis hacia el final, si queréis iniciar la segunda parte, como veáis. Pero no Va a quería ser que... respondida la segunda parte, pero muchas gracias por escribir la pregunta, eh, María. Aquí estoy María leyendo mi Clemencia. celular. María Clemencia. Muchas gracias por la pregunta. Va a estar presente en lo que vamos a ver ahora. Bueno, pues muy bien. Tenemos una segunda parte, distintos caminos, una cima, la experiencia plena de la vida. Esto es eh, como los conceptos claves que Panikkar va a ir apropiando y va a ir desplegando a medida que va haciendo su recorrido existencial. Diría, respecto a lo cristiano, la Trinidad radical, esa apertura, Nacho, a propósito de tu pregunta, de la encarnación ya no solo enfocada en el ser humano, sí, o sea, los padres de la iglesia bellamente lo han dicho, Dios se hizo humano para que el ser humano llegue a ser Dios. Atanasio fue uno de los argumentos de Atanasio en los primeros concilios de la iglesia. Para Panicar, Dios se encarna en todo. Y aquí de una u otra forma, yo no sé, no lo podía afirmar así. Si Panicar, no, tuvo que haber leído a San Ignacio de Loyola. O sea, Dios existe en las plantas vegetando, en los animales sintiendo, en el ser humano pensando y en todos los seres y en los seres siendo, ¿no? Entonces, para Panikkar, la encarnación es en toda la realidad. No se reduce solo al humano y eso es lo que vamos a llamar Trinidad radical. Eh, eh, no sé, Nemo, si quieres decir algo respecto a la Trinidad radical. Solamente que es fundamental porque, y esto yo también lo aprendí de Pánicara, a mí me impactó la manera en que él tiene de aproximarse y de explicar, eh, siendo muy fino en distinguir entre cosmos, conciencia humana y lo divino, pero que nunca están separados. Y que la separación es ya una abstracción, o quedarme con solamente una. Están siempre implicadas las tres, evidentemente de distintas formas. No es la misma la manera en que en un animalito, en la montaña, en un árbol, están presentes que en una persona, eh, o la manera en que nosotros y nuestra conciencia están presentes en Dios. Pero eso de mostrar algo que está profunda y constitutivamente unido y que solamente podemos aproximarnos y ir tocando distintas dimensiones de ello, y creo que es como de los dos puntos fundamentales en que se apoya su manera no solamente de pensar, sino de experimentar la realidad. Muy Vamos al bien. siguiente. En la India, Raymond Panikkar va a conocer el Trimarga, o son los tres caminos de la liberación, Moksha, los tres caminos, el camino de la acción, que está muy presente en la Bhagavad Gita. O sea, hay que actuar sin pensar en la recompensa. Esto le va a situar siempre a él en que su camino espiritual es en el presente. Un presente que tiene muchas potencialidades y que va madurando poco a poco el futuro. De allí vendrán muchos neologismos. El Jnana Marga, el camino de la liberación o el camino de la sabiduría que no termina con la razón, sino que la razón ocupa un lugar en esta experiencia de la liberación y cita a Moisés ante la zarza ardiente. Moisés le dice, Dios, quítate las sandalias porque estás en un lugar santo. No le dice, arroja tus sandalias a la basura, las pone en su lugar. Es decir, descalza la razón y la supera sin negarla. La sabiduría para Raymond Panikkar es lo que está más allá de la razón sin negarla. Y el Bhakti Marga, este camino de liberación, es lo que él va a encontrar en la India como una equivalencia homeomórfica del amor, porque es la vía de la devoción, es la vía del abrazo, es la vía del sentimiento, de la cercanía y pues de la caridad. Esto, Raymond Bannicar, como bien lo ha dicho Nemo, son tres caminos distintos que no están separados, sino en profunda conexión
Y el número 3 para él comienza a ser un hallazgo que está presente en todas las culturas. Y para él representará este concepto de comunicación mutua entre los puntos que están continuamente en encuentro. Una de las definiciones de Dios que tiene Panikkar, y yo creo que es una de las más bellas, es esta. Dios es aquel que rompe tu aislamiento, pero respeta tu soledad, porque en tu soledad vas a lo profundo de tu esencia, de tu yo, que no es tu ego, y a partir de ahí entrelazas raíces o ramas que te conectan a la totalidad de los otros seres existentes. Entonces siempre hay que entender así los tres caminos, no distinguidos, digo, no separados, sino distinguidos. Solo agregaría la importancia de la gratuidad del acceso, eh, en relación con otros pensadores como Heidegger, de quien también gozó amistad y tenían eh, una relación postal frecuente. Heidegger muy interesado en su escrito sobre los Vedas, que quería aprender también de la cultura oriental, tiene que ver con la caída, la experiencia de la caída. Entonces, también como equivalente homomórfico, lo contrario a la gratuidad es la utilidad, el retener, el querer apropiarse, el querer calcular para el futuro, por lo tanto, ser como si fuera una jarra vacía que recibe un líquido y lo quiere cuidar para sí. Entonces, para Panikkar, la pérdida de la inocencia, la salida o la caída o la salida de Edén, eh, tiene que ver con la pérdida de la gratuidad como una condición humana, no como algo que ocurrió históricamente. Otra cosa es que el relato en la tradición cristiana así lo cuente. Y también encuentra entonces la importancia de la renuncia, al desprendimiento, de la indiferencia, del nada utilitario para acceder a la unión eh, con lo absoluto, a través de, así como de estos tres caminos. Hay un autor colombiano que señala que eh, las verdaderas transformaciones, las metanoias, metanoia más allá del nous, más allá de la razón, sin ser irracional, ocurren no porque conquisto algo, alguien, una posición social, no porque conquisto medios para otra cosa, no porque conquisto la propia comprensión de mí mismo o mí misma, eh, sino la gran transformación interior y exterior ocurre por la apertura de eso que no domino, pero que está en mí y que solo se entrega cuando estoy disponible gratuitamente, que hace que se abra más realidad. Una manera de decirlo, por ejemplo, de Husserl va a ser ir a las cosas mismas, aunque no es lo mismo, valga la redundancia, pero esta noción de apertura gratuita para que la realidad que ya está en mí siga penetrando y yo me haga consciente de ella. Eso es lo que produce las transformaciones, más que la conquista y retener. Entonces somos más bien como un jarro de agua, dice Panikkar, en que le entra el líquido al agua y ella puede salir porque es total donación, y por eso puede seguir entrando y saliendo. Y el ser humano es como este receptáculo. Hasta ahí. Vamos al siguiente, Camilo. El silencio. Bueno, Raymond Panikkar escribe un libro, es bastante grueso y filosófico, titulado El silencio del Buda, introducción a una, no, el silencio, sí, el silencio del Buda. Ya me iba con Tess Pombil, que escribió un libro llamado El alma del ateísmo, introducción a una espiritualidad sin Dios. Entonces, Raymond Panikkar escribe El silencio del Buda y creo yo que lo nuclear de este libro tan grueso es que la experiencia de lo infinito y la apertura finita está dado en todos. Él no hace la distinción entre creyentes y no creyentes, sino que dice que la experiencia trascendental y trascendente es constitutivamente humana
y no podemos excluir a quienes no creen lo mismo que nosotros y decir que no tienen esta misma capacidad que nos ha sido comunicada por Dios desde el momento mismo de la creación, y aquí es muy raneriano, y que ha quedado en nuestra estructura humana. Todos somos puntos finitos abiertos a lo infinito. Y por supuesto va a hablar del budismo porque sabemos que el budismo accede a la experiencia de el Buda o de la experiencia de la iluminación a través del silencio. Solo a través del silencio se pueden recorrer las cuatro nobles verdades. Sufrimos, el origen del sufrimiento es el deseo, hay que superar el deseo y por tanto llegar al nirvana a través del noble octuple sendero. Y él a veces tiene una manera de escribir que pasa de lo extremadamente intelectual, casi que incomprensible, a lo sencillo. Y esta es una virtud. Entonces, en otro texto y también en el otro texto es sobre la hermenéutica, mito, fe y hermenéutica, dice que cuando un ser humano está frente al Buda, le hace preguntas sobre la muerte, sobre el más allá de la muerte, sobre el sufrimiento. Y dice, la respuesta de Buda es una sonrisa, como diciéndote, estás formulando las preguntas equivocadas. Por estar cuestionándote, dejas de vivir. Es el momento de la vida. Y bueno, para ser más conscientes de la vida, solo accedemos a ese umbral donde se nos revela la presencia a través del silencio. Y creo que esto es lo que le va a proporcionar la experiencia del hinduismo con el yoga y la experiencia del budismo con la meditación. Solo agregar por ahora preliminarmente, para que podamos tener otro tiempo para pregunta y conversación, es que Panikkar llega a trabajar en distintos textos sobre el asunto, el tema, la experiencia, la dimensión de la realidad que es el silencio, llegando hasta decir que si un silencio es el silencio exterior, hay otro silencio que es el interior de la escucha, pero hay un silencio más profundo que es el silencio que somos. Porque si es el silencio y la apertura con todos mis ojos abiertos, el ojo de los sentidos, el ojo de mi conciencia y el ojo de la mística, para no usar la palabra fe, porque la palabra fe puede estar muy cargada en el mundo occidental, la tradición judeocristiana o la tradición cristiano-católica, pero de la mística, entendido como apertura a la totalidad, es con los tres ojos abiertos, no con uno u otro, como se revela otras dimensiones de la realidad que no se revelarían si es que tengo algún ojo cerrado. Y que ese silencio, entonces, que me abre a mayor realidad, también me descubre más quién soy yo, quiénes son los demás. Bueno, y antes de pasar al siguiente punto, Clemencia, eh, no es que el silencio sea más oriental que cristiano. Hemos tenido una tradición apofática o de místicos que han dicho Dios es más lo que no es que lo que conocemos que es, y maestros que ya hemos mencionado aquí, pero podríamos hablar de otras obras como La nube del no saber, o podríamos citar a Juan de la Cruz, a Teresa, esa última morada donde ocurre la unión mística, donde no hay palabras para expresarlo, son profundamente cristianas. Y eso es lo bello del diálogo interreligioso, que me descubro o descubro algo que estaba olvidado en mi tradición cuando la vislumbro en el otro. Sí, entonces es un camino de ida y de regreso. Ese es O como el otro. gran, Sí. o como el gran montañero Elías, que iba a la montaña, y la manera hebrea de decir silencio es la suave brisa, porque no tienen concepto abstracto, y que después en la imagen parecida en la transfiguración, Jesús con su cordada de montañeros que eran Pedro, Juan y Santiago, eh, donde vieron a Elías, a Moisés, a Abraham, bueno, y conocemos esa historia. Vamos a la Exacto. última de nuestros caminos. Y cómo no citar, antes de entrar al último de nuestros caminos, y cómo no citar a nuestro
gran místico cristiano de nuestro tiempo, no es del medioevo, no es de la antigüedad, sino uno de los más grandes místicos en la actualidad, que dice, el silencio, el silencio no es ausencia de ruido, sino de ego. Estoy hablando de Javier Meloni Rivas. Bueno, muy bien. Pasemos a la última etapa, lo secular, lo sagrado por doquier. En las Gifford Lecture, Panikkar hizo una lección que luego se iba a publicar con el título La armonía invisible. ¿Sí? Está publicado en inglés, The Invisible Harmony, donde toma a Heráclito de Éfeso y dice que, que la armonía invisible supera la armonía visible. ¿Dónde está la armonía visible? Está en toda experiencia cotidiana. Y por tanto, Raymond Panikkar va a definir la esperanza no en el futuro, sino en lo invisible. Queremos tener cosas que ya están en nosotros gestándose y madurando y su presencia nos abunda, solo que no somos conscientes de ella. ¿Dónde está Dios?, preguntaría la gente. Dios está por doquier, incluso en las experiencias límite como el sufrimiento y el dolor, solo que no le hemos descubierto porque nuestra ignorancia, nuestros ruidos, nuestras ocupaciones e indiferencias lo imposibilitan. Una buena pregunta que hizo Ignacio, y que tendremos que profundizar en ello, es si con la noción de secularidad sagrada o la noción que creemos que responde a una experiencia que él tiene y ofrece, no estará queriendo llevar el agua para su molino, de alguna manera imponer eh, una mirada sobre lo secular que puede ser que lo secular mismo no tenga. Eh, en su texto sobre la seguridad sagrada, Raymond va a hablar de un redescubrimiento, o sea, no de algo que él inventa, sino de una aproximación que es más completa sobre la realidad, que muestra lo sagrado de ella y es muy sensible a la crisis ecológica y hace bastantes décadas. Y él ahí va a hablar de la ecosofía. Es crítico de la ecología, dice, la ecología tiene un problema que tiene el mismo tipo de actitud como del minero, del que va a un lugar a extraer cosas, es extractivista. Entonces la ecología, como saber de la naturaleza y lo ecológico, va solamente a demorar el proceso de destrucción de no solamente la naturaleza, sino de nosotros mismos, porque somos naturaleza. Entonces, cuando habla de la ecosofía, dice de escuchar la sabiduría que tiene la naturaleza misma, de la cual nosotros somos parte. Sabiduría que se deja ver cuando tengo los tres ojos abiertos y que develan, le quitan el velo para descubrir que lo secular, este tiempo, es también sagrado, está preñado de la presencia de lo último. Entonces, para decir, cuando quiero decir secularidad sagrada, es también decir, no hay un segundo piso, un más allá, como un estadio distinto, sino que la realidad que va a planificarse es esta que acontece, esta es la realidad última. Entonces, en términos cristianos, es una escatología muy presente, no solo futura, pero uniendo ambos ámbitos. Y por eso va entonces a hablar de lo tempiterno, que lo eterno no es contrario a lo temporal, sino que lo eterno es lo atemporal. Entonces, lo eterno está dentro del tiempo. Entonces, lo eterno no es el tiempo infinitamente, como continuidad, sino que en el tiempo es donde se encuentra lo eterno. Y por eso en estos momentos, estando presentes en el silencio, en que cada acto de mi vida, como por ejemplo estar atendiendo a esta presentación para iniciar un curso y nosotros intentando mostrar el pensamiento de este hombre, esto ya es un momento que está preñado de eternidad y de sacralidad y que puede ser de vida para mí, para Camilo, para ustedes, para quienes que nos vayan a escuchar en el futuro. Y por lo tanto, él va a hacer una distinción que ya la dijo la pasada Camilo entre fe y creencia.
El problema es que cuando junto fe como apertura a ese misterio de la realidad con la formulación, cualquiera de la tradición que sea, estoy reduciendo la fe a una cierta doctrina, un cierto dogma. Ahí vienen los dogmatismos. Lo mismo la ortopoiesis. Si la ortodoxia, el reducir la fe a una cierta manera de actuar, a una cierta manera de hacer las cosas, a una cierta moral. Y viene la reducción de la fe al moralismo. Por eso él reivindica una ortopraxis, que es la noción, la autoconciencia de que el ser humano no es un espectador, sino un actor en el mundo, para que el mundo vaya un camino de divinización o de salvación o de plenitud, que es lo que está buscando él con su vía mística. Camilo. Bueno, creo que la frase más conocida de él en una conferencia es esta de, citando a San Simeón, el nuevo teólogo: quien no viva la vida eterna aquí y ahora, que se olvide de ella. Yo había leído en Nietzsche que hay momentos que reclaman eternidad, pero para Raymond Panikkar la eternidad es posible en cada instante de nuestra existencia y que no tenemos que esperar hasta el futuro para tenerla, ¿no? Como si camináramos por un valle de lágrimas y luego tuviéramos la recompensa, tanto dolor, y se nos diera la felicidad eterna. No, es posible reconocerla, tener conciencia de ella en el momento presente. Eso es la tempiternidad. Este es uno de los neologismos de Raymond Panikkar. Intenta expresar que tiempo y eternidad son las mismas caras de una moneda o las dos mismas dimensiones de una realidad. Bueno, ya Nemo ha hecho referencia a ortodoxia, ortopoiesis, ortopraxis, los tres ojos de acceso al conocimiento, sentido de razón, intelecto y mística con K, y la secularidad sagrada, pues que ya hemos hablado de ella. Entonces no sé, Nemo, si tú quieres que pasemos ya al momento del diálogo o añadirías algo más. No, dado que están pasando 10 para las 9 y no nos queremos pasar del tiempo, tal vez sabiendo que Panikkar experimenta un cosmos vivo, viviente y dador de vida, tal vez queríamos mostrarle algo que dura 2 minutos y medio, que es poder ver a Panikkar cómo habla, su rostro en un pequeño pedacito de él, hablando algo que tiene que ver con lo tempiterno, como está ahora finalizando Camilo. Después podemos tener los últimos minutos de comentarios, preguntas, y veremos cuál podemos hacernos cargo de ellas ahora y cuáles podemos hacernos cargo en la primera sesión. Me he entretenido en estudiar y en comentar y en escribir una metáfora que he encontrado prácticamente en todas las literaturas mundiales como símbolo precisamente de la vida. La vida no muere. Muere el bios, muere la biología, muere el cuerpo, pero la vida no muere. La gota de agua. ¿Qué le pasa a la gota de agua cuando ¡plash!, cae en el mar? La gota de agua, no hay duda, desaparece. ¿Pero yo qué soy? ¿La gota de agua o el agua de la gota? Al agua de la gota no le pasa nada. Esta es la realización. Si yo me descubro gota, individual, personal, en sentido de individualismo, que yo no soy tú, etcétera, etcétera, evidentemente, fumo de la. Pero si yo me descubro durante mi vida, que es la ocasión que tengo, descubrir lo que soy, agua. Al agua no le ocurre nada, al contrario, todos los límites que me hacen a mí sufrir de que no llego donde quisiera llegar, desaparece. El agua se convierte en todo el océano y es infinita. Y esta es la realización, y esta es la vida infinita, y esta es la vida en Dios. Pero claro, el camino es algo que nos cuesta. Es morir a sí mismo, al egoísmo. Saber descubrirse agua y no gota.
Pero para descubrir mi agua tengo que superar la tensión superficial de mi egoísmo. Es cuestión de que yo durante mi peregrinación terrestre me descubra como agua, no como gota, que es la superación de toda la tensión superficial que me distingue de los demás. Muy bien, podemos tener ahora también espacio para preguntas, comentarios, reflexiones, aunque sea algunos minutitos. Me imagino, Javier, que nos podemos pasar un poco si es que hay ánimo de nuestros amigos o amigas, siendo ya al menos ya 5 para las 9 aquí en Chile, 5 para las 7 en Colombia. Dejamos la palabra a ustedes. Bueno, pues no sé, antes de que, si alguien quiere levantar su mano y para hacer una intervención en directo, aquí tenemos de Miguel Ángel Rodríguez Malaver una pregunta, Nemo, y es, gracias, ¿un catequista debe transmitir esta formación y sus implicaciones a niños, a jóvenes y adultos? ¿El lenguaje debe adaptarse? ¿Qué bibliografía o forma de hacerlo pueden sugerirme? Hoy son nuevos niños con las tecnologías. Un abrazo. Entonces, Nemo. Harbinson, Román, adelante, sí. Camilo es uno de mis queridos maestros a quien yo reconozco y admiro mucho. Siempre Pánica ha causado en mí muchas inquietudes y también ha sido un referente para ir haciendo este camino de la teología. Cuando comencé estos estudios de la teología, gracias a Camilo, él me decía que estudiar teología es vivir el misterio. Y en Pánica comprendo que es vivir el misterio en la mística. Y trayendo la imagen que ustedes también citaron aquí sobre la zarza ardiente, que es comprender esta mística, es dejar a un lado todo lo que yo soy, mis preconceptos, mis prejuicios, todo, y como dice, descalzarme para poder comprender esa realidad. Así como Abraham, Moisés tuvo ese encuentro y tuvo un contexto, una carga, pudo ser capaz de descalzarse para poder comprender ese acontecimiento que se estaba develando allí. De esa misma manera, como estudiante de la licenciatura de teología, me invita a seguir en este compromiso de seguir profundizando la teología, pero no desde lo que es convencional, sino de acuerdo a la realidad que vivimos, pero también permitiendo que eso vaya generando una madurez, un, una crisis, una catarsis y sobre todo poder de esa manera comprender ese acontecer en el diario vivir. Hace días tuve la oportunidad de tener un tiempo en un parque, en un municipio, y me dediqué a sentar mientras esperaba estar con una persona y empezaba a contemplar muchas cosas que pasan en un parque, las personas, sus gestos, sus acciones, sus modos de vestir, sus lenguajes, y es ahí donde también me uno a lo que es la secularidad sagrada, ¿sí? Ahí ese descalzarme un poco de muchas cosas y poder comprender y dejarme cautivar por lo que estaba contemplando y observando. El estar aquí fue una diosciencia y pues esto me anima muchísimo más el espíritu. Muchas gracias. Ujú. Muchas gracias, Jardison. Muchas gracias por además la honestidad y la transparencia para compartir lo que te ha provocado, lo que hemos intentado compartir con ustedes.
Yo no puedo ver aquí los chats, Camilo. Vi que Sí, aparecieron unos chats. sí, Miguel Ángel pregunta que si esto lo debemos adaptar a la catequesis de niños, jóvenes, sobre todo en una época donde la teología pues abunda, eh, y, y dice que ¿qué me recomiendas? ¿Qué lecturas? ¿Qué hago con esto? Si Nico Zapata luego le contesta allí, muchas gracias, yo creo que debemos adaptarlo a nuestras comunidades, pero si quieres añadir algo más. Tal vez lo primero es que nadie transmite lo que no ha vivido, especialmente cuando hablamos de experiencia de lo religioso, experiencia de la totalidad, pero también de experiencia del amor, de experiencia de compromiso político, social, o el compromiso que puede tener con el arte, eh, o con tantas distintas disciplinas. Entonces, lo primero es animar mucho como a hacer el camino que le corresponde a ti desde tu contexto, tu biografía, ayudado y acompañado por el lenguaje y la experiencia que ha hecho Pánica, desde la tradición de la cual tú has ido bebiendo, que no sé muy bien cuál es esa. Eh, ya, es ahí cuando nos ponemos creativos para poder iniciar a otros cuando son niños, por ejemplo. Eh, Mi abuela, que no es creyente, pero que sí me transmitió una experiencia creyente sin ella darse cuenta, siempre me transmitió mucha ternura por, por los demás, mucho respeto por la justicia y como era media artista, también mucha apertura como a lo que no se puede decir sino en poesía, en música. eh, Ella fue como fundando en mí elementos que me permitieron después hacer una experiencia. Ya, solamente estoy diciendo todo esto de Panicar, adaptar a un niño tiene que ver con que desarrolle sus tres ojos, eh, con que tenga apertura y no reduzca todo a la razón, pero que no sea irracional, eh, con que tenga mucho cariño y ternura con lo divino, con los demás, eh, siempre como deseo de búsqueda y de apertura a lo diverso y a lo plural, etcétera, etcétera. No sé, Camilo, si quisieras agregar algo. No, está perfecto. Muy bien. Nacho, Si me adelante. permitís, Sí, Camilo, Nacho, adelante. si me permites que te avance para estar al hilo de lo que comentaba ahora Nemo y sobre todo en relación al comentario, ¿no?, que nos hacía Miguel Ángel. Tenemos aquí a Tere Valenzuela, que se conecta desde México. Tiene una gran experiencia con niños, sobre todo de experiencias de meditación. Me gustaría, Tere, que pudieras expresarnos si puedes responder también a esta pregunta a partir de tu experiencia con ellos. Ay, muchas gracias, Xavi. Bueno, gracias a los dos, porque la verdad es que se ve que es una experiencia que viven. O sea, leer a Panicar ahorita, pues los dos nos compartieron algo que se ve que está impreso en ustedes. O sea, que eso, que era justo lo que decías, Nemo, ¿no? No podemos transmitir lo que no hemos hecho experiencia en nosotros. Entonces, el silencio, bueno, pues el silencio para niños es importantísimo buscar la manera de empezar a compartirlo desde chiquitos, porque para ellos es mucho más fácil y ayudarlos a adentrarse en el silencio. Está, por ejemplo, para hablar sobre el silencio o para meterse en el silencio, pues está la página de la Comunidad Mundial de Oración Contemplativa, digo, de Meditación Cristiana. Ajá. En esa página tienen varios caminos de ayuda para ayudar a cómo transmitir este silencio a los niños. Y si no, también yo con gusto puedo compartirles información en español para Latinoamérica, ¿no? De todo lo que hay sobre el silencio y la práctica de la meditación cristiana, para que va muy de la mano con todo esto, ¿no? Que es importante pues llevar a los colegios y que los niños tengan esa posibilidad de experimentar en la oración, en ese silencio, esa experiencia de Dios, o sea, que su fe no solamente se quede en lo que les damos, sino en lo que ellos experimenten a partir de ese silencio, ¿no? Para que también ese mensaje caiga en manos de alguien que lo vive, que lo está viviendo también, ¿no? Por eso es, yo creo que es algo muy importante, o sea, meternos ahorita a explicar más del silencio, pues es muy largo, pero sí hay esa página de la Comunidad Mundial de
de meditación cristiana, creo que vale mucho la pena porque ahí pueden encontrar varias cosas de colegios y si no, también con gusto, pues yo puedo compartirles algo sobre eso, sobre el silencio para niños, desde, pues con esta apertura ya en el cristianismo hoy, ¿no? Que llevan, pues haciendo, pruebas pilotos en colegios hace 40 años ya en esta comunidad, ¿no? Entonces creo que ahí vale la pena y hay mucho material. Muchas gracias, Tere. Hemos hecho algo que le hubiera gustado mucho a Raymond Panikkar, que es esta interconexión, ¿no? Estas redes, estas comunicaciones. Nacho, mis disculpas por la interferencia. Adelante. No, tranquilo, perdón. Que quedé con varias cosas. Solamente si pueden profundizar un poco como en el tema del silencio. Recuerdo ahí Serafín de Sarov, un monje ortodoxo, decía como el silencio bajará tu voz. Pero por otro lado tenemos una concepción del silencio como la lógica y toda la escuela de Merleau-Ponty, que el silencio es más bien el fondo del cual surge la palabra. Panic, ¿dónde se ubica en relación al silencio? Eso, a ver si pueden darle como alguna vuelta por ahí. Yo estoy con un poquito de interferencia, no puedo seguirlo, no sé si tú pudiste Lo seguirlo, de- Camilo. lo del monje, si lo puedes repetir, Nacho, se te fue ahí un poco. Sí, no, el monje era como el silencio bajará tu alma y tú estarás tranquilo y en paz. Entonces, como el silencio exterior que entra en ti. En cambio, Merleau-Ponty, prefiero, o sea, digo Merleau-Ponty porque el primero que me acuerdo, ¿no? Pero es más bien el silencio interior del cual surge la palabra, ¿no? Ya, como digo, pongo estos ejemplos como para decir hay distintas visiones, a veces incluso a veces un poco contrapuestas en las formas de conseguir el silencio. Panicar por donde navega. Ya. Mira, bueno, uno de de las intuiciones cruciales en su pensamiento, él lo toma de la India, que es lo toma de la Advaita, Vedanta, y es la no dualidad. Entonces, podríamos hablar del silencio desde esa mirada, desde esa intuición. Entonces diríamos que el silencio es una realidad exterior e interior al tiempo. No se contraponen. Cuanto más voy afuera, más vengo a mí. Y cuanto más vengo a mí, mayor despliegue de mi abrazo a la realidad ocurre. Y lo expresó con la experiencia de Dios en una visión mística que tuvo Teresa, donde Dios le dice a Teresa, Teresa, buscarte, haz en mí y buscarme, haz en ti. Entonces yo aplicaría con atrevimiento esto para el silencio, ¿no? El silencio es el camino que nos conduce a casa y es el que nos permite habitar tan adentro como afuera, ¿sí? Y yo creo que ya más específico es esa frase que compartió de Javier Meloni, pues que el silencio no es ausencia de ruido, sino de ego. Pero en Panicar, inmanencia y trascendencia o exterioridad e interioridad se compenetran. Yo solamente complementaría que desde esta experiencia es que Raymond Panikkar puede decir que radicalmente somos silencio. Entonces, viene de fuera, pero viene de dentro. Es lo que revela la realidad y quien me revela quién soy y quien revela el cosmos también y quien revela lo divino. Y todas las superaciones de las cuales estaba mencionando Camilo. Entonces, en términos más o menos como lo planteaste, Ignacio, entre Serafín y Merleau-Ponty, yo diría que critica incorporando y superando ambos desde su aproximación advaita, eh, que mantiene la atención, pero superadoramente, sin negar ninguna de las dos. Nico, adelante. Sí, bueno, por lo que he visto, Panicar no busca transmitir una creencia o convertir a agnóstico o ateo, más bien veo una actitud de mantenerse
a la espera de que el agnóstico y el ateo se acerque a preguntarle cosas o a buscar resolver dudas. ¿Es así o no? Yo creo que más que el ateo en un segundo momento o el agnóstico se acerquen a preguntar cosas, yo creo que él primero nos invita a reconocer una experiencia profunda en ellos, ¿sí? Escuchar el eco de la totalidad de la realidad en su vida. Y una vez se efectúa la apertura tanto de ellos como nosotros, vamos primero a escucharnos. O sea, esa es la primera aproximación para Raymond Panikar, no para enseñar algo al otro, sino para escuchar al otro primero y aprender de él. En un segundo momento dice que compartimos nuestras convicciones sin que sean presentadas como normas absolutas y que lo que ocurre luego es una mutua fecundación entre las vivencias. Ahora creo que eras tú, Nico, o no sé si otra persona aquí en la sesión me decía, pero eso no es como imponer a las otras personas el concepto de lo sagrado, ¿sí? Como que forzar, como que no, ustedes viven una realidad sagrada. Eh, yo en la universidad soy profesor de teología de estudiantes de toda la universidad que no estudian teología sino otras carreras. Y una de las cosas que más me animan en este proceso es que ellos experimentan la realidad con mucha intensidad. Y la raíz de la palabra sagrado es sacrum facere, conferir realidad. O sea, qué es lo sagrado? Es ser conscientes de nuestra realidad. Y cuando un estudiante me dice, esta realidad la experiencia con intensidad, pues le digo, oye, estamos en el mismo nivel de conciencia, o al menos, si no en el mismo nivel de conciencia, en las mismas búsquedas y estamos aprendiendo los unos de los otros, luego estamos compartiendo nuestras convicciones sin presentarlas como normas absolutas ni imponerlas y estamos creciendo mutuamente. Tere, adelante. Bueno, ahorita oyéndolos también estaba pensando en el otro día hablando del maestro Eckhart, justamente él no deja una técnica para el silencio y todo lo que habla evoca el silencio, ¿no? Y lo que provoca la interioridad. Entonces pasa lo mismo con Raymond Panikar, que nunca dice cuál es su práctica y cuál debe de ser, que era lo que decía ahorita Camilo, ¿no? No está imponiendo una forma para llegar a esto, sino como una realidad experiencial ya vivida, propia, y por lo tanto puede desbordarse de cualquier manera de silencio, ¿no? Y algo que es muy rico es que el silencio no solamente está, que lo que va también en las intuiciones de Panikar es que no está en una sola tradición. Está hablando en las tres que él más conoce, pero también evoca a las otras que también lo producen, pero no, todavía no te puede decir, o sea, no se ha metido tanto como decías, judaísmo, cristianismo, islam, también tienen ese silencio, pero Panikar, pues como no nos lleva tanto a ello, ¿no? Pero me parece muy padre porque lo que está haciendo es despertar el deseo de su experiencia a los demás a partir de su conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo creo. No sé cómo ustedes lo vean, Camilo, Nemo, ¿no? Ujú. Las dos cosas, y muchas gracias por el comentario, Tere, porque tanto por lo negativo como por lo positivo. Por lo negativo, una vez alguien me preguntó que estaba estudiando y trabajando, yo le conté, bueno, Raymond Panikar, bla, 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 y él me dice, no, yo estoy haciendo un doctorado en espiritualidad en Roma. Yo me había interesado, y le pregunté, bueno, ¿y tú cuál es tu práctica como meditativa? Y me dijo, ¿cómo, cuál es mi práctica? ¿Cómo estudiáis? Y él leía muchos libros y los sabía muy bien, pero lo que me quedó después, yo me preguntaba, ¿cómo lo hará si es que no tiene una práctica? Porque estudiar espiritualidad o adentrarse en el testimonio de una mística
o querer abrazar más realidad y que esto sea transformador de mi manera de mirarme a mí mismo, mirar a los demás, mirar la naturaleza, experimentar lo de Dios, mirar el mundo sociopolítico. Eh, Sin una práctica, eh, es como querer nadar, pero fuera del río, no moja. Entonces, a todos los que están queriendo embarcarse con nosotros en este taller, puede ser bueno, al menos intuitivamente, si es que no la tienen, ir buscando alguna práctica desde su tradición, y si no tienen tradición, ver cuál podría acomodarse para que vayan junto, como dices tú, desde lo positivo, desde la experiencia que nos comunica Panicar, sin imponer él una práctica, yo ir sí teniendo una práctica que me permita adentrarme en aquello de lo cual él me trae noticias. Sí, Tere, muchas gracias por tu apreciación y yo creo que lo que más se valora aquí y lo que más me ha enseñado Raymond Pánica es el reconocimiento de la diversidad. Él continuamente utilizaba la luz como analogía y creo que para esto también aplica. En la diversidad de caminos, en la diversidad de umbrales para adentrarnos en la plenitud, en las diferentes maneras de hacer silencio, la analogía de la luz la ponía en este sentido. Y es una luz que atraviesa un vitral de muchos colores, de muchos vidrios, cada uno separado da una coloratura, pero que esa luz que ilumina a todos, pues hace reflejar el vitral con belleza y transmite una imagen hecha de mil colores, de muchísimos, diríamos. Y nadie puede mirar la luz directamente si no es a través de ese vitral, porque si la mira directamente se enceguece. Entonces yo sí creo que el misterio se difracta en muchas experiencias, en muchas maneras de ser, en muchos lenguajes, y por eso digo, lo que más he aprendido de Raymond Panikkar es el reconocimiento de la diversidad, porque ahí está la riqueza más grande del diálogo. Y no pone ninguna sobre ninguna otra, ¿no? Entonces eso es también la experiencia de todos los místicos y místicas, ¿no? Que sobrepasan su religión y no la imponen como la única también, ¿no? Los místicos en general. Pero bueno, sí, gracias, Camila. Creo que eso que dice Tere es otro de los aportes valiosos. O sea, una de las cosas que más nos dañan, yo diría que la cosa que más daña es el absolutismo, es el fundamentalismo. Eso es antirreligioso, es antihumano. Primero comenzamos por destruir ideas, silenciar al otro, quemar libros y luego matar personas. Eso es antihumano y es antirreligioso. Creo que hoy estamos en un tiempo en el que el reconocimiento de la diversidad y el diálogo interreligioso al que nos invita Raymond Panikkar es más indispensable que nunca. Bueno, aprovechando el silencio que están haciendo en la sala, ya lo estamos practicando, no solo estamos hablando del silencio. Me gustaría decir, esto es muy panicariano y creo que lo leí en la mística. Bueno, me he traído el libro, este es el libro de la mística. Si alguno de ustedes pregunta, bueno, a mí, Camilo López, ¿por cuál libro de Panicar inicio? Yo digo, bueno, ahí lo tienes tú. Mística y espiritualidad, bueno, ahí tienes ahora el texto de las horas completas. Yo diría, este es el primer libro que deben leer de Raymond Panikkar, de la mística experiencia plena de la vida. Bueno, es como un proceso. Creo que lo leí ahí y él cita un padre de la iglesia y dice, creo que es San Ignacio de Antioquía, y dice que el origen de la palabra en la Trinidad sí, que el origen el origen en la Trinidad, la fuente de vida en la Trinidad, no es la palabra, que es el Hijo, sino que la fuente de origen de la Trinidad es el silencio del Padre. Y que la palabra vendría a ser el éxtasis
del silencio del Padre. Entonces, por eso, a través de la palabra, vamos al silencio. Y quien no gusta del silencio, no saborea la palabra. O sea que para que las palabras tengan sentido, deben estar cargadas de una experiencia plena de silencio. Por eso los antiguos maestros reconocían que el verdadero maestro enseña con su presencia y la boca callada. Bueno, quería añadir eso. Nico, ¿deseas hacer alguna pregunta? Sería la última pregunta y Más bien un comentario que me llamó la atención. Recordé que, como varios comentaban respecto a imponer creencia o en este año jubilar, me ha llamado mucho la atención en redes sociales cómo los distintos carismas de la iglesia intentan capturar a las figuras de los santos. Por ejemplo, un día me llamó la atención mucho que alguien planteó que San Francisco Javier creía que la única forma de llegar a Dios es a través del cristianismo. Y quedé sorprendido que alguien lo dijera así de manera tan tácita. Eh, Pareciera que en el año jubilar todos los carismas se lanzan tratando de capturar las figuras misioneras y tratan de imponer sus creencias. Es un comentario solamente. muchas gracias, Nico. Si os parece, Nemo o Camilo, ya que no hay más preguntas, porque todas las afirmaciones que hemos estado compartiendo ahora nos han ido removiendo y esto hay que ir rumiando y asimilando seguramente hasta la próxima sesión. Si queréis cerrar con alguna idea, Nemo o Camilo, antes de que yo también despida esta sesión, adelante. Y si no, pues damos paso ya al último tramo y ya finalizamos. Yo estoy pensando en algo bien pedestre, pero a su vez fundamental. Esto no lo habíamos planificado con Camilo. Tenemos una última transparencia que es como los datos del taller. Digo, porque es pedestre que era comentarles y ponerle ahí la fecha en que nos vamos a reunir, que es los primeros viernes de mes. Eh, Podrías compartir pantalla, Camilo, para mostrar la, como el esquema. Les vamos a mandar antes siempre las lecturas, van a tener un mes para leer, como decía Camilo, de este libro fundamental y que puede ser eh, un regalo entrar a la experiencia mística que testimonia Raymond Panikkar a través de este texto, eh, y que se animen, que se animen. Las lecturas no son muy extensas, pero sí requieren ir de a poco. Más bien, avanza hacia adelante, Camilo, no hacia atrás. Camilo está yendo para atrás, andate para adelante, al final, en la transparencia. Eso, más allá, más allá, más allá, más. La siguiente, la siguiente, esa. Este es el texto que vamos a ver. Al lado están las fechas, que las pueden ver. Hoy día es 7 de febrero, después 7 de marzo, 4 de abril, 9 de mayo, 6 de junio. Siempre el horario, porque no cambia su horario nunca, porque está muy cerca del Ecuador, es Colombia a las 5:30. Hoy día Perú también son las 5:30, Chile son las 7:30, Argentina 7:30 y en México son las 4:30 cuando iniciamos, pero vamos a tener cambios de horario. Entonces, estar muy atento al cambio de horario. La hora fija es la de Colombia y que pueden invitar a otros u otras que ustedes crean que pueden sacar provecho de adentrarnos en el pensamiento de Raymond Panikkar a través de la mística, porque junto con él hemos ido bebiendo de su pensamiento, su vida, con la convicción de que la mística no es de unos pocos, sino que es una de las dimensiones de toda criatura humana, y que en el futuro, parafraseando a Panikkar, a quien lo cita Runner, pero sin decirlo, no solamente el cristiano, sino el ser humano en el futuro va a ser un místico o no será. Esa es nuestra convicción y por eso queremos adentrarnos en este texto, trabajarlo junto con ustedes a partir de su lectura, y de las preguntas, de las cosas que las cuales no estén de acuerdo, de las críticas
o de cosas que nos hayan entendido que podamos entre todos irlas descifrando. Camilo. Camilo, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Bueno, ya Nemo lo ha dicho, yo creo que esa es la invitación fundamental. ¿El cristianismo del futuro será místico o no será? Estamos viviendo no cambios en la época, sino que estamos viviendo un cambio de época y eso la iglesia también ya lo ha venido diciendo en muchos documentos. Y no podemos pretender que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo. Y yo creo que esta es una indicación, un camino que se nos plantea totalmente diferente, que no niega el pasado, sino que lo asume, pero al mismo tiempo lo transforma y lo recrea. Esa es la definición para Panikkar de lo que es la tradición. No es repetición, sino recreación. Y creo que eso es lo que estamos haciendo aquí, con humildad, con respeto, con hondura, tratando de atender a ese llamado del maestro Panikkar de ser cristianos místicos, de recuperar la mística para nuestra tradición religiosa. Como decía otro pintor, la tradición no es ponernos los sombreros de nuestros abuelos, sino juntos recibir un bebé que va creciendo y que da vida. Bueno, esa es la invitación. Muchas gracias por atender a esta primera clase magistral en el sentido que quiere abrir el texto y provocarnos a tener el gusto para leerlo, para trabajarlo juntos. Y gracias también, Javier, por invitarnos a los dos a poder compartir lo que hemos ido aprendiendo el maestro Panikkar junto con todos los que nos van a escuchar y que van a atender al taller y el grupo de lectura Raymond Panikkar para Latinoamérica. Pues muchas gracias a vosotros, Nemo, Camilo, también a todos los asistentes. Hoy hemos superado un récord en los cortos 5 años de historia de Som Christians. Por vez primera hemos hecho una sesión de 2 horas en vez de 1 y media, que nunca queremos superar el tiempo para no cansar, sobre todo. Pero aquí no ha cansado, sin duda alguna, todos hemos estado, todos los presentes. Y el segundo récord es que siempre han participado un 30% de los inscritos en directo. Y hoy han participado un 90% de los inscritos en directo. Esto es inaudito, sin duda Y alguna, veo por la... personas desde el centro de nuestro continente hasta el sur, desde México hasta Río Cuarto, Argentina. Esto es bellísimo, de verdad. Esto es maravilloso y tanto que sí. Entonces, bueno, pues quiero cerrar esta primera sesión de inauguración del Grupo Raymond Panikkar para América Latina, agradeciendo a Camilo, Alfonso López y a Nemo Castelli su participación, la guía que van a realizar durante todas las sesiones que hemos ya indicado anteriormente. También para los que puedan escucharnos en el futuro, en los próximos días o semanas, en la página web somcristians.cat, Grupo Raymond Panikkar LAT. Es posible acceder al enlace de inscripción, es posible también tener este cartel con las fechas y también ubicaremos el listado de los capítulos, páginas, libros, capítulos que vayamos haciendo en las diferentes lecturas, que también siempre que podamos compartiremos digitalmente, si así es posible. ¿De acuerdo? Entonces, cerramos aquí. Muchísimas gracias. Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, allí donde cada uno esté. Nos encontramos de nuevo el viernes 7 de marzo de 2025, a esta misma hora. Adiós.